Soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de la dinámica de un móvil, una bola ensartada en un alambre I igual f de x, en concreto por el método hamiltoniano. Todas las metodologías realmente, desde balances de fuerzas, Euler-Lagrange y hamiltoniano, son equivalentes. Aquí gastaremos Euler-Lagrange como preliminares y plantearemos el método del hamiltoniano. Este es el problema a resolver: un móvil sobre un alambre. Si hiciéramos balances de fuerzas, deberíamos considerar fuerzas de reacción, senos, cosenos, etc. Pero esto no será necesario aquí porque el método está basado en las energías cinética y potencial. Primero veremos un caso genérico para obtener las ecuaciones del movimiento en función de posición y velocidad horizontal y de las derivadas de f. Y luego ya veremos un caso concreto. La notación, pues claro, tendremos x, posición horizontal, vx, velocidad horizontal, y ax, aceleración horizontal. En los modelos basados en Euler-Lagrange o Hamilton solo necesitamos la cinemática de posición y velocidad. El vector de posiciones es x f de x y el vector de velocidad es parcial de r respecto a x por la derivada temporal de x definida como v sub x. Si ahora consideramos la dinámica, introduciremos una fuerza de fricción que en forma de vector será v por la velocidad, cambio de signo con este menos de aquí, y v será el coeficiente de fricción. Y si quisiéramos hacer el modelo de Euler-Lagrange, es de un grado de libertad, la energía cinética T sería pues un medio de la masa por velocidad x al cuadrado más velocidad y al cuadrado, y tenemos el T, la energía cinética, y mg por la posición vertical sería la energía potencial, y el lagrangiano sería cinética menos potencial, aquí lo tenemos, de modo que programando esta ecuación en MATLAB y despejando a sub x tendríamos las ecuaciones del movimiento. Como hay fuerzas externas y fricción, pues entonces los componentes x e y de las fuerzas externas, pues la fuerza externa de x aparece multiplicada por 1, dado que es el propio x el grado de libertad, pero la fuerza externa en y, en vertical, aparece multiplicada por f', porque esa derivada de f respecto a x es el factor por el que se multiplica el desplazamiento horizontal para obtener el desplazamiento vertical. Si en la línea 24 hacemos lo mismo con las fuerzas de fricción, obtenemos el Q correspondiente a la fuerza de fricción, y la suma de ambos me dan este término Q que aparece aquí en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Con lo cual, las líneas 26 y 27 me dicen que la derivada temporal de esta derivada parcial, pues claro, para esto es una expresión que depende de posición y velocidad, y la derivada sobre la posición x la multiplico por vx, y la derivada respecto a la velocidad la multiplico por la aceleración, con lo cual ya tengo la derivada temporal de este trozo de aquí, y ya añadiendo la parcial de L respecto a x y el término q y despejando la aceleración, tengo la aceleración horizontal según el método de Euler-Lagrange. Vamos a ver ahora el hamiltoniano. En el método del hamiltoniano hay que hacer la transformación de Legendre del lagrangiano, que es la línea 29, introduciendo una letra p por la velocidad. Entonces aquí tenemos un hamiltoniano H1, pero lo que ocurre es que hay que eliminar Vx. Entonces, como P, cantidad de movimiento, momentum generalizado, es la parcial de L respecto a Vx, esto es P, la masa por velocidad por este factor de 1 más f' cuadrado, de modo que, diciendo que esta expresión es igual a P, pues obtengo, claro que dividiendo por m y 1 más f' al cuadrado, pues obtengo Vx en función de P, y sustituyéndolo en ese hamiltoniano, pues ya he eliminado Vx, y el resultado de la línea 32 ya es el hamiltoniano según requiere la teoría. Este hamiltoniano en este problema, porque las restricciones no dependen del tiempo explícitamente, pues es igual a la energía mecánica total. Si le digo que en potencial más cinética cambio Vx por la expresión de Vx, esta de aquí en función de P, pues me sale que la energía mecánica es efectivamente el hamiltoniano. Con lo cual ahora ya las ecuaciones del movimiento, según Hamilton, son dos ecuaciones de primer orden, P punto menos la parcial del hamiltoniano respecto a Q, claro, Q en este caso es X, y Q punto la parcial del hamiltoniano respecto a P.
Si estamos en un caso no conservativo, hay que sumarle el mismo Q que teníamos aquí en el caso Euler-Lagrange. Aquí. Y la ecuación de la cantidad de movimiento, momentum generalizado, se convierte a esta de aquí. Y lo que ocurre es que, claro, que este Q tiene que ser una función de X y de P, y por tanto, pues donde sale Vx en ese Q hay que cambiarlo por esta expresión de aquí. Pues ya lo tenemos con este subs. Este es el Q de Hamilton. Y entonces, pues la primera ecuación, según el método de Hamilton, la derivada del hamiltoniano respecto a la coordenada, o sea, en este caso x más q Hamilton, pues es la derivada de p y da esta expresión de aquí tan rara, que claro, pues que si fuera una partícula libre, pues daría simplemente la fuerza, o sea, la derivada de la cantidad de movimiento es la fuerza, pero aquí, pues como está una partícula ensartada en f de x, pues da toda esta cosa. Y luego ya la segunda ecuación del movimiento me dice que la derivada de x es pues, precisamente la parcial de h respecto a p, esto de aquí. Y esto ya sería el modelo completo. Tendríamos que simular las ecuaciones 35 y 36. De hecho, luego lo haremos con OD45 en un caso concreto para comprobar que da lo mismo que Euler-Lagrange. Y de hecho, un poco en abstracto, si quiero calcular la segunda derivada de x, pues hago la derivada temporal de dot x de la línea 36. Y para hacer la derivada temporal, pues claro, tengo que hacer... Esto es una expresión que depende de p y de x, pues la derivada respecto a x se multiplica por dot x, la derivada respecto a p se multiplica por dot p. Y esa cosa pues dará, claro, una longaniza en función de p y de x, que para comparar con Euler-Lagrange, que sale aquí, pues hay que expresarla en función de x y de v sub x. Por lo tanto, voy a sustituir p por esta expresión de aquí, y entonces pues la derivada segunda de x, o sea, a sub x, en función de posición y velocidad, que sería la ecuación de estado clásica de la mecánica de Newton y Euler-Lagrange, pues donde pone p pongo esa expresión de p en función de vx, y bueno, pues me da todo esto de aquí, obtenido a partir de las ecuaciones del hamiltoniano, mediante las ecuaciones 37 y 38, y que coincide, como no podría ser de otra forma, con la aceleración en x horizontal obtenida por la metodología de Euler-Lagrange, con lo cual la parte teórica estaría concluida. Como una última observación, si no hubiera fuerzas externas ni fricción, el hamiltoniano, que es energía mecánica, pues se conserva. La parcial del hamiltoniano respecto a x por la derivada de x respecto al tiempo, más la parcial del hamiltoniano respecto a p por la derivada de p respecto al tiempo, pues me da esta expresión, donde si el coeficiente de rozamiento b vale 0 y las fuerzas externas valen 0, pues todo esto da 0 y se conserva la energía. Ahora ya vamos a ver un caso concreto. Por ejemplo, pues un alambre en forma parabólica. Aquí lo tenemos. De manera que estas son las posiciones y velocidades de la cinemática. Esta de aquí es la aceleración horizontal según Euler-Lagrange. Y el hamiltoniano, en este caso, es esto de aquí, que coincide con la energía mecánica total, claro. Y las ecuaciones del movimiento son las de las líneas 35 y 36. La derivada de p de esta cantidad de movimiento generalizado, pues es esta expresión de la línea 35, y la derivada de x es la de la línea 36. Y esto da exactamente lo de Euler-Lagrange. Vamos a comparar la simulación de las ecuaciones de Euler-Lagrange con las ecuaciones de Hamilton. Va a dar exactamente lo mismo. O sea, la aceleración de x Euler-Lagrange, pues la compilo de simbólico a numérico, de 2x de t, pues es una función de posición, velocidad y fuerza externa x y fuerza externa y. Y en este caso, pues para el integrador numérico, pues la derivada del primer estado es el segundo, la derivada de x es vx, y la derivada de vx es, pues claro, la aceleración, donde yo le doy pues posición, velocidad, y vamos a simular con fuerza externa igual a 0, y entonces pues con OD45 yo simulo Euler-Lagrange, y aquí tengo la simulación de la posición x en la parábola. Claro, si hiciéramos una animación sería una bolita que pom pom, que cae por ahí hasta que la fricción la deja parada en la parte de abajo de la parábola. ¿Cómo simulamos las ecuaciones de Hamilton? Bueno, pues la derivada de p la compilo de simbólico a numérico, en la versión numérica le llamo dp de t, le había llamado dot p a la versión simbólica, son lo mismo. La derivada de este momentum o cantidad de movimiento generalizado pues depende de xp y de las fuerzas externas. Y luego la derivada
de x, dot x, pues era una función de xp y que yo pues la llamo de x de t en su versión numérica, mientras que dot x era simbólica. Con lo cual ahora ya mi estado en las ecuaciones de Hamilton, ahora esto sigue siendo un sistema de segundo orden, y lo que pasa es que en vez de ser posición y velocidad, pues ahora es posición x y momentum p. La derivada del primer estado, que va a ser x, pues es claro, es de x de t, donde le doy pues x, el primer estado, y p, el segundo estado, este punto y coma, y la derivada del segundo estado, que es p, pues claro, es de p de t, donde los argumentos de esta función numérica es el primer estado, que es x, el segundo estado, que es p, aquí lo tenemos, y la fuerza externa que yo estoy simulando, fuerza externa 0. Con lo cual, pues bueno, pues si le digo a O de 4,5 que simule e integre todo esto, pues entonces el primero de los estados, que es la posición, es este de aquí, y que coincide con el que daba la simulación de Euler-Lagrange. De hecho, bueno, pues si hago los dos plots uno encima del otro, pues coinciden. Lo que sí es verdad es que el segundo estado sí que es diferente. El segundo estado en Euler-Lagrange es la velocidad horizontal, mientras que el segundo estado en Hamilton pues es esta cantidad de movimiento generalizado, que en una partícula libre sería masa por velocidad, pero aquí pues es otra cosa, y por lo tanto el estado 2 de estas dos simulaciones de 4,5 no son comparables. Con lo cual, vamos a concluir. En este vídeo hemos visto cómo obtener las ecuaciones de la dinámica de una bola ensartada en un alambre con una cierta fricción lineal mediante Euler-Lagrange un poco como preliminares, porque necesitábamos el lagrangiano, y mediante las ecuaciones de movimiento de Hamilton, obteniendo el hamiltoniano a partir del lagrangiano y comprobando que en este caso es igual a la energía mecánica total. Este era el hamiltoniano en el caso de una curva parabólica, y las ecuaciones de movimiento de Hamilton pues son las de las líneas 35 y 36, y hemos comprobado, tanto formalmente calculando la segunda derivada de x, que daba igual que Euler-Lagrange, y también lo hemos comprobado con una simulación temporal de las ecuaciones de Euler-Lagrange numéricas y de las ecuaciones de Hamilton también numéricas, y hemos comprobado que sus resultados, hasta las tolerancias que sean, digamos, coinciden en lo que sería la simulación del primer estado. El segundo es diferente en cada uno de ellos, pero lo que nos interesa obviamente es la posición de la bolita, y ambas lo simulan igual. Con lo cual esto es todo, y con esto finalizamos el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.